Pues estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula con Angélica Salazar. Angélica, gracias por estar aquí. Y ya en estos segundos desde la presentación hacia acá, me subrayabas que había cometido un error en la manera en la que fraseé las cosas. Decías que no son personas discapacitadas, sino personas con discapacidad. ¿Por qué es tan importante en estos temas estos matices conceptuales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar de este tema que muchas veces se le da la poca atención más bien la atención que realmente requiere, ¿no? Precisamente el lenguaje peyorativo que existe en contra de las personas con discapacidad profundiza más esos estigmas que contribuyen a sistematizar esa discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad. Precisamente estas observaciones de expresiones peyorativas están vigentes en mucha legislación, sobre todo de las entidades federativas, y esto ha sido observado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en las observaciones finales que realizó al informe inicial que presentó México en octubre de 2014. O sea, hay una parte que se construye desde el lenguaje, que se refleja en las normas y que ya de suyo constituye una forma de discriminar. Exactamente. Bueno, hace que esa discriminación sea más arraigada y profundice más el estigma en contra de las personas con discapacidad. Es importante mencionar que la discapacidad… A ver, eso me importa mucho. Exacto. Se ha evolucionado este concepto a través del tiempo. En un principio se ha abordado desde un modelo de la prescindencia, ¿no? Es el más antiguo. ¿Qué sería qué cosa? Ayúdanos a entender. Se consideraba la causa de la discapacidad como un motivo religioso, es decir, un pecado de los padres, un enojo por parte de los dioses, y entonces en consecuencia… la persona que padecía algún tipo de discapacidad… Exacto, era innecesaria, era considerada una carga, un problema familia, y un castigo. Entonces hay que prescindir de ellas, ¿no? Marginación, exclusión, e incluso pequeños infanticidio, ¿no? Posteriormente, a mitades del siglo XX más o menos, surge el modelo médico rehabilitador, que es el que actualmente está vigente en mucha legislación, sobre todo nacional, que es aquel que considera la discapacidad como una enfermedad susceptible de ser curada. Esto quiere decir que ven a la persona desde una perspectiva individual, persona enferma exactamente, a la que hay que otorgar medidas desde el ámbito de la salud, es decir, la institucionalización, la medicación, entre otras. Y a raíz de este enfoque de los derechos humanos y se consolida con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que surge el modelo social. Este ya no concibe a la persona como una enferma, ¿no? Sino ya… Más o menos cuándo se da este quiebre, nada más para entender, es decir, ¿es un tema reciente de las últimas décadas? Sí, no recuerdo bien la fecha en que entra en vigor la convención, pero es a partir de que entra esta convención, ¿no? Que cambia ese paradigma y estigma de las personas con discapacidad como objetos de protección para convertirlos en titulares de derechos, ¿no? O sea, ahí lo que hay, digamos, es una transformación en la manera en la cual se percibe a la persona que padece, pero también en el tipo de derechos que se les reconocen. Exactamente. Sí, la convención reconoce diversos derechos a favor de las personas con discapacidad como cualquier otra persona. Sobre todo, creo que el más relevante es el reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. ¿Qué consideramos como discapacidad para para estos efectos? Exacto. Bajo este modelo social de la discapacidad, se considera como un concepto que evoluciona y que toma la diversidad funcional de la persona, sea física, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar con el entorno o su contexto le impiden ejercer sus derechos. O sea, pero digamos, el problema está en el contexto social que establece una serie de obstáculos, trabas, etcétera, y que impiden a las personas una vida plena. Es que tiene que permitirle y brindarle las alternativas para que la persona con discapacidad pueda ejercer en igualdad de condiciones sus derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué vinculamos este tema, o sea, el tema de las personas con discapacidad con la agenda de discriminación? ¿Por qué, digamos, existe un vínculo entre estas dos agendas temáticas? Bueno, es evidente que en nuestro país, precisamente, se le ha dado
poca importancia a este tema de las personas con discapacidad, entendiendo a la discriminación como esa distinción, exclusión, restricción que está basada ya sea en la edad, el sexo, en la condición o en la discapacidad, que le impiden a la persona el ejercicio o el reconocimiento de derechos, pues se entrelaza con esta cuestión de la discapacidad y esta nueva perspectiva de la misma bajo un enfoque de derechos humanos, ¿no? Un punto, Angélica, empiezas diciendo en nuestro país se le ha dado poca importancia y tal. ¿Este es un mal mexicano o es un problema mundial? En fin, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tanto nosotros nos hemos rezagado en esta agenda? En fin, ¿cómo vamos por ahí? Bueno, principalmente el tema que está más en discusión es el derecho que está consagrado en el artículo 12 de la Convención, que es el igual reconocimiento de la persona ante la ley. Esto quiere decir que se le tiene que reconocer la capacidad jurídica, como sabemos, es tanto de goce como de ejercicio, que normalmente a las personas con discapacidad es a quienes se les restringe totalmente. Sí, sí. La legislación tradicionalmente ha sido, digamos, un instrumento de restricción de la capacidad. Sí. Y precisamente aquí en México tenemos el caso de Ricardo Adair, en el amparo en revisión 159/2013. Cuéntanos el caso, porque la gente no se lo sabe. Súper interesante. Bueno, en mi opinión es una resolución que la Suprema Corte tenía una gran oportunidad para sentar un gran precedente. Hace una mezcla híbrida entre reconocer el modelo social de la discapacidad, sin embargo, considera que la figura de la interdicción puede ser compatible si se interpreta conforme a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ricardo Adair es un joven que tiene el síndrome de Asperger y es declarado interdicto, restricción total a su capacidad de ejercicio, y sus padres, al ver que puede valerse por sí mismo, ya que el síndrome de Asperger no es una discapacidad que le impida comprender la consecuencia de sus actos, pues deciden apoyarlo para anular la interdicción. Interponen un amparo y llega hasta la Suprema Corte por facultad de atracción. Entonces ya la Corte analiza precisamente esta interdicción de Ricardo Adair a la luz del modelo social de la discapacidad, los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, considera que la figura de la interdicción, a pesar de que los estándares internacionales, las observaciones del comité han dicho que deben ser erradicadas por vulnerar la dignidad, la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad. O sea, dirías que la Corte avanzó, pero se quedó corta en el horizonte al que pudo haber llegado. Sí, precisamente también el ministro Cosío Díaz hace un voto particular porque está en contra, y creo que sí comprende que la figura de la interdicción parte de este modelo médico rehabilitador que busca proteger a la persona, pero como un objeto de caridad, no como un titular de derechos. Me parece muy interesante, Angélica, me parece muy relevante. Me parece además que México está, a pesar de los enormes rezagos, y creo que este tipo de decisiones jurisdiccionales lo indican, en un tránsito de concepción sobre el tema. Y te voy a decir lo que más valoro y más celebro y más te agradezco, que es que personas jóvenes como tú, estudiantes de Derecho, se interesen en estos temas, se interesen en mirar estos temas con una perspectiva de derechos humanos y, como nos lo demostraste durante todos estos minutos, en verdad se comprometan con los mismos. Gracias por haber estado aquí en Observatorio y espero que no sea la única vez que nos visites. Gracias. Vamos a un corte, usted lo sabe, y volvemos acá a nuestro análisis en perspectiva. Vamos a hablar de este mismo tema, de la discriminación, sobre todo orientada hacia las personas con discapacidad. Están con nosotros Rocío Culebro y Carla González. Ya volvemos.